Bueno, buenas tardes. Se decidió que por orden alfabético comenzara, digamos, yo, digamos, por desgracia, esta mesa. Así que bueno, voy a comenzar con lo que preparé. En realidad quisiera no leer, solamente me voy a ayudar de las hojas que traje para citar algunas de de los pasajes de la obra de Alperín que me parecían interesantes retomar. Digamos, lo que digamos, se trata de un trabajo, digamos, que de algún modo hice hace bastante tiempo y que básicamente partía de un interrogante, digamos. Había detectado, digamos, que en la obra de Alperín aparecen dos conceptos, el de revolución y el de guerra, que eran conceptos importantes y articuladores para pensar el siglo XIX de Alperín, ¿no? Entonces la pregunta que yo me hice era hasta qué punto estos dos conceptos, el de revolución y el de guerra, cómo aparecían estos dos conceptos para pensar el siglo XX argentino. Digamos, como que la pregunta era ver de qué modo esos dos conceptos que habían resultado articuladores o importantes en la obra de Alperín Dongui para pensar el siglo XIX, hasta qué punto esos conceptos aparecían, o digamos, se mantenía su vigencia para pensar la política de los años del siglo XX. Y sobre todo, lo que a mí me interesaba ver era cómo aparecían en los años 60 y en los años 70. Si Alperín se analizaba este periodo, que obviamente no es el periodo que Alperín analiza con mayor especificidad, pero ha escrito sobre ello, y sobre todo en dos libros como Argentina del Callejón, que es una recopilación, ustedes saben, y La larga agonía de la Argentina peronista. Entonces lo que me interesaba era pensar hasta qué punto los conceptos de revolución y de guerra aparecían o no en esos escritos sobre ese periodo. Y me parecía que esta era una manera, también una suerte de rodeo, para pensar el tema de esta mesa, que era las incursiones de Alperín en el mundo intelectual, en la literatura y en el mundo intelectual. Me parecía que a través de esa pregunta que les acabo de nombrar, podía de algún modo pensar, digamos, de qué modo había Alperín sido leído por lectores que en los años 60 y en los 70 también tal vez no eran sus lectores, ¿no? Entonces, bueno, ustedes saben que la figura de la guerra, voy a empezar primero con el concepto de la guerra, ¿no? La idea de la guerra misma aparece, digamos, en la Argentina del Callejón, ¿no? En una de sus primeras páginas de lo que es el artículo, digamos, que publica En Marcha. Quien quiera, estoy citando Alperín, quien quiera podrá entonces definir a este último tercio de siglo de la historia argentina, se refiere, ¿no?, al periodo 1930-1960, como una larvada guerra civil. Ahí aparece ese concepto, ¿no? A mí me parece que en el conjunto de capítulos, o de artículos, perdón, que integran la Argentina del Callejón, esa larvada guerra civil me parece que está explicada o está referenciada en dos cuestiones, que creo que también en la larga agonía de la Argentina peronista va a retomar. Primero, y para tomar un mojón histórico, pienso en el año 30, lo que aparece en Alperín es la imposibilidad que encuentran las élites políticas argentinas y la sociedad en general de encontrar una fórmula de reemplazo al modelo, para llamarlo con la palabra de hoy, al modelo, digamos, que con sus límites, pero también con sus éxitos, preside la Argentina entre 1880 y 1930. Es decir, Alperín advierte en esta serie de artículos que lo que va a ocurrir en la Argentina, digamos, a partir de 1930, es la imposibilidad de encontrar una fórmula de reemplazo a esa Argentina que se consolida entre el periodo de 1880 y 1930. Sobre todo, lo que no va a poder conseguir es una forma de reemplazo que sea capaz de inscribir a la economía argentina en el mercado mundial con el éxito, aún con todos sus límites, que había tenido, digamos, la Argentina en ese periodo.
Entonces ahí hay como una suerte de una problemática social que se va, digamos, desplazando y agravando a medida que se suceden los fracasos para encontrar una fórmula de reemplazo, digamos, a ese modelo. Que por cierto no es que Halperin demuestra una nostalgia respecto a ese modelo, o sea, lo cree efectivamente históricamente perimido, pero entiende que efectivamente las élites políticas no encuentran digamos, sortear ese problema. En el texto de los años 60, digamos, el peronismo, me da la impresión, el peronismo, el frondicismo, etcétera, son todos intentos fallidos que van agravando este problema, digamos, de fondo. Y el otro gran problema es el problema, digamos, que tiene que ver con la instauración de la democracia en la Argentina, o la experiencia fallida de la democracia en el año 16, que también está registrado, digamos, ya en la Argentina, en el callejón. Ahora bien, entonces, de algún modo, y obviamente simplificando, estos dos elementos son, me parece, los motivos de fondo que van generando una dinámica política, social, económica, capaz de activar lo que él llama una suerte de guerra civil larvada. Ahora bien, la figura de la guerra, cuando uno toma, digamos, la larga agonía de la Argentina peronista, me da la impresión de que la figura de la guerra cede su lugar. No aparece esta idea de la guerra civil larvada en la larga agonía de la Argentina peronista, sino más bien lo que aparece son, si bien se mantienen estas dos lógicas explicativas, el problema de no encontrar una fórmula de reemplazo al modelo político y social que se instala en la Argentina entre 1880 y 1930, lo que aparece es otra figura, que es la idea de la crisis de legitimidad agravada, ¿no es cierto? Una crisis política de legitimidad agravada que se sobreimprime, digamos, a este problema social, digamos, de no encontrar una fórmula de reemplazo a lo que se llama en la escuela, digamos, el modelo agroexportador. Y la idea de la crisis de legitimidad agravada es otra idea, ¿no? Porque, digamos, me parece que tiene otras connotaciones. Obviamente yo como lector quería saber cómo se refería a los 70 Halperin en el texto de la larga agonía de la Argentina peronista. Quería saber si iba a usar el término de guerra para hablar de lo que pasa en la Argentina en los 60 y los 70, no porque lo tendría que haber utilizado a ese concepto, es un concepto polémico, pero sí, digamos, era una inquietud de alguien que digamos, antes de que se desencadene lo que ocurre en la Argentina en los 60 y sobre todo en los 70, ya había utilizado el concepto de guerra civil larval. Entonces quería saber, digamos, quería preguntarme, o iba como lector a los textos preguntándome si a los ojos de Halperin lo que parecía en la Argentina de los 60 y de los 70 había sido una guerra. Y más bien la idea, sobre todo con esta idea me da la impresión, con esta idea de la crisis de legitimidad agravada, la idea que me parece que predomina es la idea de una larga, agónica y prolongada descomposición, más que la de una guerra con dos bandos o dos actores delimitados, políticos, socialmente esclarecidos de sus intereses, o sea, una larga, agónica y progresiva, digamos, descomposición. Una descomposición que es social, que es económica y que es política. Entonces a mí me parece que la figura de la guerra es una figura que aparece como diluida, digamos, y que lo que gana su lugar es la imagen de una Argentina que ingresa en un largo proceso de descomposición, digamos, social. Con, digamos, la reinterpretación, digamos, el papel del peronismo como una salida, por decir, al mismo tiempo perdurable y efímera a los problemas de fondo de la sociedad, la política y la economía argentina. Efímera porque efectivamente, en el argumento de la larga agonía de la Argentina peronista, en el trienio 1946-1948, aparecería lo que podría ser una suerte de fórmula de reemplazo a ese modelo del 80 y del 30 ya perimido. Pero justamente en el argumento del texto es decir que esa fórmula estaba condenada a durar solamente esos 3 años
y que el resto de los años, digamos, la dinámica política histórica lo que estarían marcando es la imposibilidad que tienen los actores de deshacerse de una Argentina que solo podía durar esos 3 años, ¿no? Y el corte, en la larga agonía de la Argentina peronista, el corte en relación con esa Argentina que se forma entre el 46 y el 48 y que nadie está del todo convencido de dejar, no es realizado en el 76, cosa que también me llamó mucho la atención, ¿no es cierto? Sino que el pasaje, por decirlo así, de la descomposición a la intemperie, para usar las palabras que utiliza Alperín Dongui en la larga agonía de la Argentina peronista, es la hiperinflación de 1989, ¿no es cierto? Entonces, así donde tal vez un lector como yo tenía la expectativa de ver qué pasaba con la figura de la guerra, lo que nos encontramos es en la imagen que tiene Alperín Dongui, digamos, de la Argentina del siglo XX, es la figura de una larga descomposición, que aparece situada en el 30, en el 16, incluso hay momentos en la larga agonía de la Argentina peronista, donde para explicar el proceso de intensificación de la violencia, Alperín se remonta al siglo XIX, ¿no? A los asesinatos de Cañada de Gómez, que en 1800, estoy citando parte del texto de la larga agonía. Dice, al aceptar sin comentarios la escisión de la vida política en 2 hemisferios antitéticos, se refiere Alperín a la escisión de una vida política diurna donde las formas legales son respetadas estrictamente y una vida política nocturna donde las querellas políticas se dirimen de manera clandestina y mediante todo tipo de ilegalismos. Esa élite, la élite de los 70, este es un pasaje previo, digamos, 76, refiriéndose a la AAA, esa élite recogía otras lecciones menos admirables de la política tradicional. La eficaz ferocidad ofrecida por la matanza de enemigos dormidos en la Cañada de Gómez, que en 1861 abrió a la ofensiva liberal los caminos del interior, o la que cubría esa misma despiadada eficacia bajo un manto de tranquilizadores lugares comunes en las guerras de policía que enseñaron a los rurales de La Rioja a huir en masa ante la presencia de un solo uniforme federal. Es decir, Alperín evoca una imagen de descomposición, digamos, del siglo XIX para colocarla en espejo con lo que está pasando en la Argentina de los años 70 del siglo XX. En todos los casos me parece que la resolución es la misma. Parece una suerte de activada lo que sería de explicación genealógica, ¿no? Digamos, donde una instancia a explicar termina siendo remitida a instancias precedentes. Con los problemas tal vez que eso tiene, pensar que la presencia de la AAA y luego, digamos, por ejemplo, el terrorismo de Estado con la última dictadura militar, sea, bajo esta lógica pensada, como una instancia agravada, ¿no? O sea, de una crisis que la antecede y no como la instancia capaz de redefinir la crisis que le dio lugar, digamos, a la aparición del terror. Entonces, pero yo creo que esta es una línea interpretativa que está en Alperín hasta el punto que, incluso en un texto de los tempranos 80, efectivamente vuelve sobre esta idea para decir que lo novedoso, digamos, del terror consistió en que fue percibido socialmente como tal. No, digamos, en el texto que dice el pasado modifica, el presente modifica el pasado, título de largo, me refiero, digamos, a ese artículo, digamos, sobre el modo en que es procesado en los 80, digamos, la experiencia reciente del terrorismo de Estado. Efectivamente, lo que va a sostener allí Alperín es que lo novedoso de la violencia política estatal, sobre todo, digamos, que aparece en la Argentina de los años 70, es que, bueno, que sí, alcanza un sector que antes no había alcanzado, que eran las clases medias, y que eso contribuye a que sea percibido ese terror como tal, pero que en esencia las matanzas estatales de los 70 no tenían mucho de diferente a lo que les había ocurrido a los trabajadores patagónicos a fines de o a principios de la década del 20, ¿no es cierto? Entonces, allí donde uno va a buscar la categoría de guerra en el siglo XX argentino, me parece que lo que recoge es esta imagen de una prolongada y agónica descomposición social que tiene, digamos, una larga duración. No sé cómo son los temas de los tiempos para...
La otra figura, digamos, para ir rápidamente avanzando, la figura de la revolución, lo que aparece allí me parece que no es tanto la remisión a una serie causal previa que da y que se remonta, digamos, mucho más atrás para explicar un presente que no encuentra, digamos, la forma de desprenderse de esa dinámica en crisis. Cuando Alperín va a utilizar, digamos, o cuando Alperín va a pensar la cuestión de la revolución para el siglo XX, bueno, me parece que aparecen muchas de las formas que son recurrentes en el modo en que Alperín describe la historia. Sobre todo la figura del equívoco y la figura de la ironía, ¿no es cierto? Primero porque, digamos, a mi entender, digamos, o sea, en la lectura del Alperín no hay ninguna revolución en el siglo XX argentino. En la Argentina del callejón no la hay, porque el peronismo es más bien, no quiero gobiernos con una larga cita, pero es más bien pensado como una suerte de revolución pasiva. Por la misma razón por la cual en la Argentina del callejón el peronismo es caracterizado como una revolución pasiva, se dice en las primeras páginas de la larga agonía de la Argentina peronista que la única revolución que existió en el siglo XX es la peronista y que con eso bastaba, para darse cuenta de eso, bastaba con subirse, dice, a los tranvías de la época. Pero, obviamente, cuando uno lee esa frase, después lo pone en relación con todo el argumento, digamos, de ese ensayo, y efectivamente se da la paradoja de que la única revolución que se podía hasta comprobar en los tranvías es aquella que no tiene un asidero social más perdurable que esos 3 años de los cuales antes hablé, ¿no? Incluso la imagen final de la larga agonía de la Argentina peronista es muy concluyente, me parece, respecto a esta idea, cuando dice que el problema de este periodo es que los trabajadores de la Fiat local querían tener sueldos equiparables a los de la Fiat italiana. Y la Argentina no daba, digamos, para eso. Hasta que llega otro peronista, que es Menem, que es efectivamente sí aquel capaz de encaminar el ajuste. Entonces acá, más que la figura, digamos, de la explicación genealógica, lo que aparece es la ironía. No hay revolución, entonces y hay revolucionarios sin revolución, digamos, ¿no? Y en ese sentido ahí aparece digamos, la figura de los intelectuales, ¿no es cierto? Yo quería, estos sí los quiero leer, que es para mí un texto fundamental, el de Alperín Dongui, que es el texto que, para mí, para lo que quise, lo que preparé, ¿no? Que es el texto que publica en el número 910 de Contorno, digamos, fue titulado El fondicismo del espejo de la historia. Me parece que es fundamental porque en el mismo momento en ese número todos los que escriben allí están de algún modo comenzando a convencerse de que no hay otra salida para la política y los dilemas de la hora argentina que la salida revolucionaria. En ese texto Alperín Dongui dice efectivamente, empieza con una línea que, bueno, espero encontrarla, que para mí es fundamental, que es: todas las grandes modernizaciones de la estructura nacional, modernizaciones esencialmente conservadoras en cuanto hicieron posible la supervivencia de rasgos básicamente arcaicos, surgieron de actitudes que se quisieron revolucionarias, dice. Entonces, no, el texto es una gran reflexión sobre lo que se está discutiendo, es la famosa tradición Frondizi, ¿no? Y en el argumento de ese texto me parece que lo que termina demostrando es que no hay tradición, sino que lo que cambia es el lugar en que se coloca Frondizi en relación con los distintos actores sociales. Pero ese texto justamente desarrolla el argumento, el texto está sostenido sobre la idea de un paralelismo entre lo que le está pasando a Frondizi en aquel momento con lo que le pasa a la generación del 37 en el siglo XIX. Y sobre todo con la figura de Alberdi, ¿no? Digamos, con la figura de Alberdi. A mi entender, digamos, excepto Sarmiento y Paco Urondo, todos los demás intelectuales son tratados de manera muy ácida en la obra de Alperín. Y en este caso, justamente, digamos, me parece que se establece este paralelismo por el cual, digamos, aparece un colocamiento intelectual
en donde efectivamente el intelectual cree que está en condiciones de mandar por, lo dice una nación para el cierto argentino, la superior clarividencia de sus ideas. Ahora, cuando entiende que para que esas ideas tengan algún tipo de efecto social, tiene que entrar en la lista histórica y por ende negociar, digamos, con otros actores, y que no solamente cuenta a la figura del intelectual. Entonces, aquello en que coincidirían tanto Alberdi como Frondizi es que lo que deciden es justamente para llevar a cabo esas ideas, se alían con las fuerzas más conservadoras, para decirlo en los términos de texto, ¿no? Me parece que es interesante porque él después lo termina justamente así, ¿no?, al texto, diciendo que la raíz de fondo de este problema es que en un país que se piensa parece el universo del revisionismo, aunque claramente no lo es, dice, en un país que se piensa con categorías surgidas de una realidad distinta a la suya, la tentación de trazar en él una imagen al margen de la realidad es muy fuerte. Que esa disposición a planear futuros que tienen poco que ver con el presente puede ser tomada por todos, y en primer término por los mismos que a ella se entregan como prepotente vocación revolucionaria, punto y coma, que si ese país no presenta en sí mismo una situación revolucionaria, esa vocación, admitiendo que efectivamente sea tal, está destinada a ser traicionada, en el momento mismo en que es llevada a los hechos. O sea, aparece la temática de las ideas fuera de lugar y los intelectuales fuera de lugar, y sobre todo la dislocación entre los intelectuales y la historia. Y lo hace en un texto donde todos sus colegas de contorno están diciendo exactamente lo contrario. Es el momento en donde me parece que ellos deciden ingresar a hacer el pasaje a la historia, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo me parece que en la larga, en la Argentina de Callejón, del primero al último de los textos, uno va viendo cómo ahí se va formando, me parece, el historiador que es Halperin, incluso en los términos tan complejos de la escritura que señaló antes Horacio González. O sea, en el mismo momento que Contorno y otros grupos hacen ese pasaje, él me parece que se constituye como historiador y pasa, digamos, a ser el historiador, digamos, destacado, digamos, que es. Una suerte de contornismo al revés, me parece que va a ser, la historia de contorno a la inversa. O sea, ya acá me parece que Halperin está desencantado con esta idea de, bueno, en sus memorias, digamos, también se puede rastrear esta idea. En el mismo momento en que sus colegas se lanzan a la historia con la apuesta revolucionaria, él ya es, me parece, él es capaz de atender o de lidiar de otro modo, digamos, con la situación histórica, porque ya hay, me parece aquí, un desencantamiento, ¿no? No de cualquier manera, no por otra razón, se comienza diciendo que las grandes movilizaciones que quisieron ser llevadas a cabo en este país y que terminaron siendo conservadoras se hicieron con una vocación revolucionaria. A los intelectuales de izquierda, y no los voy a agobiar más, no les pasa lo mismo que a Frondizi, en el sentido que no es que son tratados como alguien que después terminan siendo conservadores, pero sí se mantiene el argumento de la dislocación entre los intelectuales y la historia. Eso en la larga agonía se puede ver con los intelectuales de izquierda que, frente a la presencia de Guido, que ha destituido a Framini, ¿no?, se presentan como un escribano público para quejarse de la situación. Entonces Halperin retoma esa anécdota para decir que aún personajes como Guido estaban en condiciones de superar y sortear la presencia de un escribano público. En el Cordobazo mismo, digamos, Halperin lo lee como el proceso de activación de una suerte de situación revolucionaria, que ya hemos visto en el texto que les leí recién, que no la encuentra en la Argentina del siglo XX, sino como la convergencia de todos los actores que habían sido marginados por el Onganiato, entre ellos los conservadores, radicales, en fin. No hay tampoco allí una guerra. Incluso un intelectual, digamos, me parece, reivindicado, rescatado, digamos, por Halperin, como Francisco Urondo, el final de la República Imposible termina con los versos de Adolecer, en un final totalmente imprevisto, nadie esperaba que esté ahí Urondo, pero finalmente también intelectuales como Francisco Urondo, lo que lee Halperin es una escena descolocada, porque efectivamente la lectura parece ser que, digamos, la lucha armada y la moral, digamos, revolucionaria es lo que le permite a Urondo saldar una herida que se inicia justo mucho antes, en el año 30, y digamos, recuperando motivos
de cierto civismo irredento que vehiculizaba ya en el siglo XIX el radicalismo. O sea, lo que sorprende en esa recuperación de Alperi-Ndongui de la figura de Urondo al final de la República Imposible es que lo lee muy en ligación con cierta tradición radical. En fin, la ironía y el equívoco constituye, ¿no? Una trama por la cual los intelectuales terminan descolocados de la historia, y cuanto más descolocados, sus salidas son más disruptivas. Y eso incluso le permite decir en la larga agonía de la Argentina peronista, y eso está también al inicio, dice: su perplejidad se refiere a la de los intelectuales y los profesionales de la clase media ante las opciones planteadas por un orden político tan distinto del que se les había enseñado a esperar. Los llevaría en 1930, en 1945, en 1955, en 1973 a poner su peso, y el de un séquito que, aunque siempre minoritario, tendía a crecer en momentos de crisis a favor de salidas disruptivas de signo muy variado, que iban a tener sin embargo en común acudir a instrumentos de cambio distintos del sufragio universal. O sea, a mayor dislocamiento, mayor disrupción o carácter disruptivo del grupo intelectual, que a su vez, se lo presenta siempre, en una situación de conflictividad con la democracia o con el sufragio universal. Entonces, ¿qué quedó de la, y ya cierro, ¿no?, de la idea de la revolución y de la guerra? Por un lado, la idea de que no hay, que el Perín no termina, parece, utilizando la figura de la guerra para leer el siglo XX argentino, sino aparece la figura de una profunda, larga y agónica descomposición social. Por otro lado, desde el punto de vista de la revolución, lo que aparece, cada vez que es mentada a través de la figura del equívoco, y sobre todo cuando se tiene que referir a los intelectuales revolucionarios, ¿no? Entonces, de algún modo, y retomando la idea de que, a mi entender, en buena medida, el trayecto del Perín es como el de Contorno al revés, me parecía que ese trayecto es lo que permite, de algún modo, que sea leído por lectores que tal vez no iban a ser sus lectores, por decirlo así, naturales, años antes, ¿no? Entonces, tomé una frase de Aricó en La cola del diablo, en donde Aricó, reflexionando sobre los años 70, dice que, creyendo ser actores de un proceso que marchaba en el sentido de nuestros ideales revolucionarios, solo éramos las ciegas víctimas de una guerra civil en ciernes, decía Aricó en La cola del diablo. Es al interior de este grupo intelectual, donde va a ser uno de los grupos que va a leer la obra de Alperín y la va, a consagrar y a difundir, en muchos espacios. Yo pude leer la obra de Alperín en virtud de que este grupo me notificó en algún momento de mi vida, personas vinculadas con este grupo, con Aricó, el punto de vista, etcétera, de que existía algo así como Alperi-Ndongui y que existía su obra. A mí no me dejaba de resultar también paradójico ver cómo aquellos intelectuales, con un proyecto revolucionario, finalmente podían leer su propio itinerario a través de la imagen de la historia argentina que configuraba un historiador desencantado, me parece, con la historia argentina. Pero bueno, al mismo tiempo que sigo teniendo esa perplejidad por el modo en que se procesó de esa manera la experiencia de los 60 y de los 70, y al mismo tiempo tengo un enorme agradecimiento por haberme avisado, que existía una obra como la Alperín. Yo, y ya sé que no le importa a nadie, lo que yo siento, sí quisiera decir que tal vez mi experiencia es un poco distinta, aunque no menos incómoda, ¿no? Es la experiencia de lectura fascinada por la capacidad que tiene una obra historiográfica de ordenar lo que en su obra la política no puede ordenar. Porque en un punto, creo que un gran tema de la obra de Alperi-Ndongui es la incapacidad que tiene la política para la ordenación social, y viene a mi imagen el final de Una nación para el desierto argentino, con Sarmiento diciendo el capitalismo se imponía de cualquier manera, ¿no? Más allá de las ideas, más allá de los proyectos. Entonces, esa fascinación obviamente convive con cierta incomodidad, en el sentido de que, reitero,
la enorme capacidad que tiene Alperín para justamente construir las tramas y el ordenamiento social y el ordenamiento histórico que en su obra la política parece no tener, convive con esta incomodidad respecto a, bueno, la creencia de que tal vez sí en la política para mí pueda llegar a generar algún tipo de ordenamiento. Así que bueno, esta era la propuesta que tenía, creo que me demoré bastante y les agradezco a todos la escucha. Y bueno, mi texto, más que nada la intención es poder, a través del texto de Alperín sobre Mier, que habla Horacio, tratar de hablar un poco de él como intérprete, como ensayista. Y tiene un nombre que espero que lo entiendan después: Luces apagadas y luego música, aceptar un destino fijado por nadie. Empieza con una poesía de Juana Viñosi, que les voy a leer. He buscado tantos ídolos, me he fascinado por tantos ascetas, he soñado con sus imágenes duras, rechazantes, esa pureza que humilla, la confianza en el juicio de los pocos, y sigo desconociendo la puerta única, el día único, el momento único. Poco los esperé y ya no lo hago, al igual que siempre debí irme me quedé. No puedo dejar de buscarlos, aún rota de cansancio, aún perdido el deslumbramiento. Está en el libro de Juana, que le recomiendo a todos, que se llama Si alguien tiene que ser después. Voy a leer y después por ahí termino con un epiloguito oral, digamos. Hacia el final de su vida, marcada desde sus primeros artículos por la tónica del problema del hombre letrado e influyente en la cosa pública latinoamericana, Tulio Alperín Dongui compila distintos trabajos que provienen de analizar, muy influenciado por los conceptos del género autobiográfico que identifican a Adolfo Prieto y Silvia Molloy, el modo en que algunos de estos letrados se autoincluyen, a través de memorias, diarios, manifiestos y testimonios, en la etapa genética de la historia intelectual latinoamericana. Esa compilación, de título Letrados y Pensadores, el perfilamiento del intelectual hispanoamericano del siglo XIX, proyecta un tesoro, un objeto con forma propia e incluye el texto del que partimos, que en una primera versión se llamó, en un libro homenaje a José Luis Romero y que Alperín dirigió en el libro homenaje a José Luis Romero, editar este texto. En esa vez de los años 80 se llamaba El letrado colonial como inventor de mitos revolucionarios. Y luego trocó su nombre, sacándole fuerza y agregándole elegancia, a Fray Servando, precursor, mártir y triunfador glorioso. El tema tiene un referente, el fray Servando Teresa de Mayer, sacerdote, fraile y teólogo mexicano, que hacia 1874 da inicio a esas metamorfosis que Alperín ve del letrado colonial al intelectual moderno. Un sermón de Mayer parece abrir el mapa hispanoamericano a consecuencias no buscadas de la palabra. Esto no es muy weberiano, Alperín, es verdad. Esto de las consecuencias no buscadas de la acción es una idea de Weber. Como pasará en todos sus personajes, Alperín indagará en los linajes y los honores que lleva consigo Mier. ¿Qué influencia tiene su preparación y cuáles fueron los influjos contextuales para su verba? En este caso, el arco se abre bajo el contexto de la Revolución Francesa. Detrás de ese sermón inaugural de la palabra latinoamericana y liberal con autonomía, estaba la pregunta acerca de por qué se mantenía la relación con la metrópoli. ¿Qué faltaba para que México sea lo grande que podía ser? Lo que Alperín llama drama personal no es otra cosa que esa ambigüedad intuitiva sobre el rol de Mier en los órdenes del Nuevo Mundo. Para Alperín es clara, aunque no para el propio Mier, su tarea de combatiente contra un poder real avejentado y herido de muerte, a la vez que trata de recuperar su honor perdido en el fragor de la crisis monárquica de entre siglos. Digámoslo así, una de las características del tiempo analizado por Alperín es la crisis de la monarquía y la reconfiguración de la Iglesia, que se va adaptando paulatinamente al nuevo siglo. Mier encarna la figura del letrado como experimentador de peripecias, persecuciones, vaivenes de legitimidad y confinamientos carcelarios. Imágenes que abren paso, dice Alperín, a la figura del intelectual moderno, sumadas a la picardía, la curiosidad y el ingenio. Y a una frase hermosa de ese texto. Su instrumento para avanzar en el tema era la asociación libre. La libertad creadora y ciega del mito, ¿no? Eso es para Alperín la asociación libre. Que son muchas veces las propias tintas que utiliza Alperín.
que es un gran asociador libre también, ¿no? El triunfo de Maier sería haber logrado mantener su modo de ver el mundo, pero adaptar sus pautas de conducta pública a las transformaciones sociales del siglo. Sostenerse. Para Alperín, generalmente, sostenerse es claudicar. 2. Alperín escribe sobre Fray Servando Teresa de Maier para escribir sobre una relación, la del mundo de las ideas con la tentación de las profecías. Elige a este mexicano para poner la primera estaca y para tensar desde ahí una serie de inquisiciones que metrallean contra los mitos, las exageraciones, el delirio y la megalomanía para volver al punto recurrente de llegada en toda diatriba suya, la agonía. Los hombres hacen la historia, pero la hacen mal, en condiciones que no eligen, y si las eligen, eligen mitos. La historia los hace a ellos mismos, que mientras pugnan por saciar su voluntad, se ven obligados a prestarle atención a temores, desfalcos éticos, parálisis del genio, y ya no son los mismos. Nunca somos los mismos, aunque perduramos. La historia, entonces, es el espejo que vuelve. Ningún trayecto llega al punto planeado. Los resultados son siempre en falsa escuadra. Quizá Alperín es finalmente un trágico, con perdón de los aquí presentes. El suelo de donde parte esta realidad que acecha en el texto de Maier es el de las consecuencias de la ciudad letrada, que Ángel Rama reconoce y deja adherida a toda interpretación posterior. Ese orden está compuesto de lo que Rama llama grupos sociales especializados o equipos intelectuales, con fines formativos, deliberativos, burocráticos y nomencladores. El manejo de la cosa pública en términos de materia y memoria, eso es lo que Rama refiere. Los letrados compondrán ciudades dentro de otras ciudades. Ese proceso había finalizado con varios logros tras el éxodo de los jesuitas de Latinoamérica, pocos años después del nacimiento de Maier. Pero había alcanzado para estructurar el espacio social y político bajo la égida del saber como poder y de la pluma como espada. Maier todo lo es desde ese contexto. Nace en ese contexto y se desarrolla en ese contexto. El orden como San Benito político, la ilusión de fundar desde cero lo social o nombrar las calles por donde caminaba el pueblo, que es lo más cercano a imponer fantasmas. Pero parece desconfiar Maier de varios de los estigmas de las ciudades, sabiendo que la razón no actúa ex nihilo. En Maier los mitos anteceden a la voz, probablemente la empujen a hablar y seguramente amparen la radicalidad del sermón que lo convierte en afamado premodernista. Lo sabemos, que la Virgen de Guadalupe sea previa a la conquista es un mito desaforado, peligroso, patético y, como seguimos hablando de él, parece que antológico. Lo incomprobable son las consecuencias que tuvo, de la independencia mexicana hasta esto que llamamos escena letrada. Las ciudades son neoplatonistas hasta que a alguien se le ocurre tomar ideas del aire de un humanismo, tomar ideas no del aire de un humanismo heredado del pensamiento endamero, sino del calor del mito. Y si no es el fin de la ciudad ordenada, sí es la fricción que continúa hasta hoy entre la practicidad de la letra y lo fangoso del mito, donde el barroco americano opera como centro de gravedad. La voz de Mier parece devolver multiplicada siglos de barroco europeo, ahora dichos desde un letrado perfilado menos a la depuración de las capas de sentido de la época que a la desmesura de habilitar desde ellas imaginarios para siempre. La ciudad letrada se había constituido como máquina semiótica capaz de ejercer la transculturación con la eficacia de una industria. Sabemos, ¿no?, que, porque ya no lo voy a nombrar más, que Rama, a uno de los que agradece la lectura de Ciudad Letrada, es Alperín. Por eso también la vinculación imaginaria. Pero la ciudad va a sufrir con el tono ludita del Fray y ya no va a garantizar el orden porque hubo alguien que se desbocó. Ese es Mier, que no solo comienza una vida de correrías políticas, sino que en esa tarde hablada a viva voz funda sin buscarlo algo, una fuera de la escritura y la sabiduría, una pulsión intelectual barroca que continúa hasta hoy. La lengua que Rama llama de la algarabía, la informalidad y la torpeza. Arriesgamos. Este acontecimiento es para Alperín como un Facundo que irradia seducción y produce ensañamiento. Como en Sarmiento, la escritura de Alperín apostrofa un estilo poco cartesiano, expansivo y meandroso, pero a diferencia de sanjuanino, su técnica de respiración larga no busca diamantes, sino más complejidad. No pretende ordenar, sino peritar el teatro de un orden siempre falso. Quizá Alperín tampoco supiese, como casi todos los protagonistas de sus tribulaciones, que era parte de una idea de mundo mucho más alborotada y expresada en una versatilidad pictórica de la historia tal que lo podría llegar a dejar en la zona de nuestros ensayistas más considerables, la del pensamiento de frontera, la zona de la paradoja, al cuidado de los mitos paganos del lector conmovido y del escriba que hace lo que puede. 3.
Alfonso Reyes prologa las memorias que analizará Alperín, pero para definir a Mier como un hombre de relaciones provechosas para la Ilustración europea, que no existía como época cuando su destierro y debía a este una de sus causas. Ese momento de crisis, que va entre la expulsión de los jesuitas y la independencia, se atiza con los años de la Revolución Francesa y es el propio Mier quien vive como observador privilegiado los cambios de viento europeos que suscitarán giros profundos en su país y continente. Reyes ve un propagador, una especie de internacionalista letrado de aires libertinos y ascendencia mística, un hombre no comprendido en su benevolencia. Para Alperín, el que nunca terminó de comprenderse fue el propio Mier. El de Reyes es un prólogo con forma de oda que embandera a Mier con la causa primitiva de la Revolución desde la época del Sermón. Por otro lado, resalta la relación con la lejanía como shock patriótico de Mier, que desterrado, también como el propio Reyes, abarca mejor a su patria. Consigna esta reiterada en varias oportunidades por Martínez Estrada para hablar de Hudson o de Martí. Las contradicciones y las crisis de la identificación política que en Alperín son un drama patético, en Reyes son demostración de la forma en que Mier va construyendo su heroísmo previsor de los problemas de la patria y tejiendo, cito, una ley a cuya virtud sujetar las inarmonías y contradicciones de la suerte. La construcción de un destino de mártir y de bronce. Ni imperialista ni ácrata, la meta de Mier es la nación. Reyes narra que Mier poseía muchas tentaciones, que sufría de inadaptación y que tomaba las persecuciones con alegría. Es más, hubiera sido un estrafalario, dice Reyes, si las persecuciones no lo hubieran engrandecido y la fe en la patria no lo hubiera orientado. El fray es un hombre del universo de las prisiones, un astuto conspirador sin patria, pero con la mira en México. Es ley de nuestra lengua que la cárcel hace de los buenos libros. Y es verdad, contemos, Gramsci, Fogwill, Ricardo Rojas, el Marqués de Sade y así siguiendo. De estas aventuras también se encarga César Aira, con una entonación parecida a la del Mundo Alucinante de Reinaldo Arenas, novela en clave biográfica sobre Mayer, para decir que el propio Mayer tiene poco talento literario, aunque ese poco talento literario no soslaya una vida de aventuras sorprendentes y disparatadas, donde las cárceles menos que ninguna otra cosa podían detener ese movimiento, como lo prueba una decena de fugas, incluso de los presidios tenidos por más seguros. Para rematar, que en la figura de Mayer hay elementos de la novela picaresca, del iluminismo, del naciente patriotismo americano y hasta de las contradicciones que darían pie a las guerras civiles de las jóvenes naciones. 4. Emilio de Ípola elige pensar a Alperín desde el texto de Mier. Le digo Mayer, me es más fácil. Las metas y los logros serían en Alperín imágenes de conciencias pendulantes. Todo pensamiento en el mito es rápidamente llevado a la idea de lo que se sospecha no se dice, de que lo que se sospecha no se dice, de que uno es consciente de actos que refiere encorsetados en narraciones que tapan culpas y vergüenzas. En ese texto de Ípola, por ejemplo, analiza la poca autocrítica de los montoneros, que a su vez Alperín analiza en La larga agonía de la Argentina. Generalmente las conciencias que Alperín transforma en objetos de estudio se le presentan como obras de arte autónomas de las que irradia una luz que, previo a adormecerles la capacidad de decir la verdad, les dicta verbos para seguir sometiéndolos a la mentira. Al entre que hay entre la verdad y la mentira, de Ípola le llama conciencia práctica. Sería lo que Alperín ausculta, la mugre que queda tras la marea de las desdichas de los hombres públicos. La capacidad de Alperín de desatar sin teorizar ese allanamiento es lo que de Ípola se interesa por sistematizar desde una sociología fenomenológica comprensiva de las causas pudorosas que arrastran a los hombres a la impostura. La subjetividad está en Alperín volcada a tolerar los quiebres de la historia y a tratar de hacer pie en ellos. El tiempo que las subjetividades se sumergen en las crisis que todo cambio social implica es la franja de sentido que a Alperín más le interesa, sin dejar de decir que a veces esos tiempos de dubitación del tiempo se parecen demasiado a una vida, haciendo de Alperín un pensador de la tragedia y del malentendido irrevocable. Cuando al leerlo nos interpela la pérdida de la extensión, la soledad de la anchura, la sinrazón de los destinos que creemos razonados, Alperín es un gran catalizador de lo trágico. El suyo es un pensamiento de frontera, el historiador pescando en los altos revueltos de los ríos de la historia. Ahí es donde más se parece a Martínez Estrada, que solo parecía encontrar virtudes de belleza y justicia en las almas que podían saber de sus desgarramientos morales por vivenciar las paradojas materiales de su entorno. En algún momento habría que pensar qué similitudes y diferencias hay entre el diagnóstico de excepción con que Alperín y Martínez Estrada bautizan al Martín Fierro. Para el caso de Mayer,
de Ípola juega con el pasaje del fray Servando de monárquico a republicano, haciendo de su voluntad la mascarada de un narcisismo evidente. Esa también es una de las hipótesis de Alperín, pero a él se le escapan llamaradas de hipótesis más abiertas y escurridizas, cuando de Ípola, más sociológico, persigue la elocuencia de las constantes, la marca de las estructuras en los movimientos humanos. De Ípola aún cree en el intelectual clásico, frío y acompañante de los procesos con su voz legítima. De Ípola tiene la idea de que se es intelectual cuando se sabe que se hace lo que se puede, y esa definición es mucho menos interesante que el estilo esgrimista y poco puritano de su escritura o de sus cruces temáticos desacralizantes. Para Alperín y para de Ípola, Mayer es un pobre inventor de mitos instrumentales para su crecimiento personal, escapándoseles que esos claros objetivos políticos de los que hablan son el producto obvio de lo letrado e intelectual sin más. De Ípola es un gran constructor de mitos también, de fuerzas políticas relatadas. ¿Acaso lo refundacional del discurso de Parque Norte no tiene pizcas de sermón laico de integración social, nacional socialdemócrata? ¿No es su texto La Bemba una explicación alegórica de la artesanía lingüística y de la picaresca lectora de los márgenes sociales? ¿De las cárceles de Mayer, por qué no? ¿No es el tango una catarsis porteña que en su plasticidad mítica logra incluir la melancolía arteana y luego transfigurarse en fiesta plebeya peronista? Aunque para no aceptar esto lo dé por muerto. Lo que es mucho más marcado en de Ípola, que escribe en los años menos mitopoéticos de nuestra historia, 1995, es la idea de que lo que importa es develar las intenciones morales de la palabra y no sus efectos anacrónicos en el orden de las ideas relegías al infinito, que es el mito. En cambio, Alperín logra todo el tiempo dejar sueltas hilachas de no saber para dónde puede derivar un acontecimiento, confiando en la licuadora del tiempo extenso como agonía, que es también transmutación, actualización de los males. Toda la reivindicación que de Ípola hace del texto de Alperín se propone limitarlo a una microscopía de las contradicciones humanas. No serían parte de la peripecia trágica de ciertos hombres públicos, sino inmoralidades, ejemplos negativos para la política como orden en cualquiera de sus tradiciones. Lo pesado del mito es ponerlo como lugar de relato esencialista, donde no hay argumentaciones, sino virajes hacia lo narrativo de las cosas. Y queda picando esta referencia pasajera que hace de Alperín, de Ípola, y que yo no terminé de entender por qué lo hace, pero es una frase espectacular de Alperín. ¿Qué dice? Que al Facundo le falta todo lo que hay de ambiguo e indiferenciado en la vida. Este ejemplo los enfrenta. La escritura demostrativa de Ípola carece de la sinuosidad y la bruma de Alperín, más agrio en la esperanza de su función intelectual transformadora. Un poquito de agua y ya termino. Cinco. Cultor de los textos como mitos y de las naciones como superposición de lecturas y conflictos en espiral, Horacio González reivindica el ensayo de Alperín, pero por razones contrarias a los mandatos disciplinarios. En varios de sus textos, extendidos por más de 20 años, se atiene a la relación de Alperín con el problema del mito como la cuestión principal. La tarea de historiador de Alperín no es, para González, la búsqueda de una verdad que florecerá, sino más bien la destrucción de los mitos que organizan esa historia. González y Alperín ejercen una misma escritura que parte de la angustia. Pero González la transforma en exaltaciones parciales de la potencia callejera para luego recogerse de nuevo en la valentía de la pena, y Alperín la usa como vector en el conocimiento del ser agónico de la historia, que es una invariante de malentendidos solo tolerada por el que no cree. Las similitudes trágicas del pensamiento de González y el de Alperín se dividen cuando el primero apuesta con cautela y el otro espera sentado las imágenes para terminar de pulverizar otra ilusión más. González reivindica a Mayer por lo que Alperín lo denosta, por moldear la idea de nación a través de la arbitrariedad del mito. Que los hombres nunca terminen de comprender del todo la potencia de su palabra y de sus actos es para González una alegría crítica, una fuente de imaginación interpretativa e intervencionista. El mito que justifica cualquier pensamiento, el pasaje que se agota en sí mismo. Para Alperín esto es básicamente un drama, un karma, la piedra de Sísifo. González no es el sociólogo que muchos exigen, pues no se obsesiona con las matrices. Alperín hace de su historiografía una ciencia de cómo las cosas van a terminar mal, pero, como dice González, la escritura adquiere una alucinada temporalidad enredada y lóbrega. Eso lo hace no un historiador, sino una excepción.
No un inventor de mitos, pero sí alguien que no puede salirse de la historia como un todo, del mito de esa historia. Cada subordinada es, en la escritura de Alperín, como en la de González, un escalón más hacia lo no esencial, pero hacia otras escaleras. En los dos, toda época es un momento de agonía, aunque, agrega González, porque lo que agoniza es siempre un mito. Cuando Levi-Strauss justifica el análisis estructural de mitologías americanas, advierte una tensión que parece ser la que Alperín quiere establecer con pensamientos como el de González. Y dice Levi-Strauss: ocurre con los mitos lo que con el lenguaje. El sujeto que en su discurso aplicase conscientemente las leyes fonológicas y gramaticales, suponiendo que poseyera la ciencia y la habilidad necesarias, no dejaría de perder enseguida el hilo de sus ideas. Del mismo modo, el ejercicio y uso del pensamiento mítico exigen que sus propiedades se mantengan ocultas. En caso contrario, se caería en la posición del mitólogo, que no puede creer en los mitos, puesto que se dedica a desmontarlos. Aquí está clara la paradoja de Alperín. Él escribe con intención de desmontador, pero con estilo de ideologías mitológicas sobre un futuro tosco. Su gramática lo acerca más al que dice sin saber las fuentes del habla y de la conciencia que al que aplica con recetas las palabras en las cosas, los fenómenos en la hoja de modo causal. González, en su método pastiche, vincula al Mayer de Alperín con el de Lezama Lima y sus tamañas diferencias de enfoques. Lezama participa de la idea de Mayer como señor barroco, como impronta primera de un barroco trascendido con respecto a Europa, que aún en su destierro se impregna de saberes e interviene en la escena religiosa como un imán de legitimidad, pues el virus de Mayer, dice Lezama, era esencialmente socrático, libre, lejano al platonismo con que Rama definía la ciudad letrada. Dice Lezama: Mayer fue el primer escapado, con la necesaria fuerza para llegar al final que todo lo aclara, del señorío barroco, del señor que transcurre en voluptuoso diálogo con el paisaje. Fue el perseguido que hace de la persecución un modo de integrarse. Como si fuera en búsqueda de otra cosa y como si esa otra cosa fuera la fuerza barroca, el integrar, el incluir, sin hibridación, imaginarios, símbolos, palabras, nociones, romanticismo. Y esta sentencia que voy a decir ahora, que al lector, que le voy a decir esta frase, que el lector se va a llevar a su casa si es de Lezama o de Alperín. La frase es sobre Mayer y dice: Mayer cree romper con la tradición cuando la agranda. La dijo Lezama Lima, me parece una frase muy alperiniana. Alperín quiere exorcizar el mito para destrabar la decadencia histórica. Lezama, y por qué no González, lo subrayan como fuerza redentora que a la larga es energía laica y divina a la vez. Y el último punto. El mito en Alperín es culpable de negar las encrucijadas del destino, de no encargarnos de las cosas, que es la verdad, y combatir desesperadamente contra el fantasma de la redención. La historia, como regularidades extendidas, se deja ver cuando el mito ya no sostiene nada, y es el historiador quien, archivo en mano, dicta las consecuencias de lo que ve, y lo que ve siempre es literal, es dato. En paralelo a Alperín, para Barthes, el mito es una forma del habla, un modo de referencia sobre las cosas que altera su carácter verdadero y las ornamenta. Todo puede cobrar la forma mito en un tiempo determinado. El mito es para Barthes un robo y para Alperín una aberración, porque desencadena la barbarie histórica. La historia, entonces, es inercia de la histeria de quien regula los mitos. El mito naturaliza, cristaliza, pudre. En todos estos temores bartesianos y alperinianos, a la vez, reside la seducción paranoide de una crítica plagada de riesgos y valentía, pero acechada por un combate eterno contra el mito. En el fondo, lo que yo quiero decir, que por ahí no se entiende, es que a algunos se le va la vida tratando de sostenerse en su rol de señores letrados y a otros se les va la vida tratando de entender por qué la gente trata de entender. ¿No? Eso es mi idea. Lo quería en este momento hacer una explicación porque cuando leo me pierdo. En fin. Ya termino. En algún momento de su texto sobre Mayer, Alperín se refiere a esto. Y dice una frase alucinante, que podría también ser de León Rosichner, en el que veo muchas... habría que estudiar algún día el triángulo de León Rosichner, Alperín, Martínez Estrada, y sus libros sobre el peronismo, ¿no? Bueno, dice Alperín: pronto iban a descubrir que en las multitudes convertidas a la nueva fe
sobrevivía mucho más de la antigua de lo que habían imaginado. Y no mucho más tarde comenzaron a interpretar esos decepcionantes descubrimientos sobre la misma clave que los tan exaltantes que habían antes creído alcanzar. Las semejanzas entre sus viejas creencias y rituales y los de la verdadera fe, los que ellos creían que era la verdadera fe, que antes habían imaginado instituidas por la providencia con un propósito, por así decirlo, pedagógico, les parecían ahora inventadas por el diablo, como una sacrílega parodia de las que luego solo habrían fingido adoptar con entusiasmo para embotar la vigilancia de sus pastores y poder así seguir practicando impunemente sus ritos demoníacos. Está hablando de los indios y los católicos en México, ¿no? Los que descubrían eran los eclesiásticos conquistadores que notaban la emergencia mitológica de lo arcaico. Alperín acepta esto, pues hace foco, se interesa. No sabemos si este fragmento es una reacción de temor alberdiano, de seducción batailiana o de resignación directamente tras la lectura de la radiografía de la Pampa. Seguramente no sea ninguna de las tres, pero imprime algo que también puede operar como telón de fondo o recurrencia. Alperín nos enseña que todo lo que se nos pierde de vista como analistas, la tragedia del intérprete que ve cómo la historia es la constatación siempre posterior de un fin de fiesta, el espectáculo carnavalesco de lo muerto, es la vida de los demás que es también la nuestra, las propias tragedias, las ambivalencias. Es la subjetividad confundida en el mito, que acompaña y alerta. Le dice Alperín a Roy Ora y a Trímboli: en cualquier actividad, al principio y al final es un proyecto, al final es un balance en el cual siempre se descubre que ese proyecto no se ha realizado. A la ciencia alperiniana de rastrear guerras, linajes, jerarquías, finanzas y poderes simbólicos se le va imponiendo todo lo contrario, el presentimiento de un mundo metafísico, del que alardeaba Nietzsche en el origen de la tragedia, donde las cosas son a la vez una y la otra. La inconsciencia política del hombre público para Alperín siempre es una brasa donde se refleja. Ve en ellas algo del orden de la historia por sobre los hombres, de la compleja red entre voluntad y acontecimientos. Y como esos acontecimientos siempre guardan algo de lo antiguo, siempre matizan novedad y tradición. El Alperín que más nos interesa no es el de la paranoia burdiana que todo lo mide, sino el que entre líneas nota sus propios sinsentidos que, quizá ahora leídos en bloque, nos demuestran que para él la política no era explicable sino como aporía, como imposible. Otro mito de final recurrente fuera de nuestro alcance. A algunos se nos pasa la vida enmascarados en lo que creemos cierto, a otros enmarañados en digerir un espectáculo que nos lleva en coche al muere. Pero nadie logra justificarse, y el sentido de la historia sigue siendo un invento como cualquier otro. Alperín es otro de nuestros trágicos, que no son muchos. También es un disidente total tratado con dureza y muy vituperado. Incluso haya sido un cínico que pensaba para sí, que purgaba su ira con más evidencias que le marquen ese camino negro. Pero quienes piensan y sienten así como Alperín, enseñan, predican. No hay más que leerlo y conmoverse con su antirrazón en prosa para pasar del entendimiento a la música, que es el mejor antídoto contra la pena. Tal vez no haya mayor libertad. Bueno, nada más, gracias. ¿Me pasas la jarra? ¿Me pones agua acá? Gracias. Bueno, buenas tardes. ¿Se escucha bien? Mi nombre es Martín Prieto. Le agradezco a Ezequiel y a todo el equipo de acá de la Dirección de Cultura de la Biblioteca esta invitación. A Juan también, que haya tenido la idea de hacer este homenaje a Tulio en la Biblioteca Nacional. Y les agradezco a mis tías Marcelina y Elena que hayan venido a verme. Eso siempre está muy bien. Voy a leer un trabajo que se llama El elusivo Tulio Alperín Dongui. Entre los años 2001 y 2003 trabajé de periodista. No de periodista cultural, ya entonces habíamos hecho con un grupo de amigos el diario de poesía y había dirigido en Rosario Grandes Líneas, el suplemento cultural de un efímero proyecto periodístico, el diario El Ciudadano de la Región, sino de periodista freelance, de vendedor de notas.
Entrevisté en el lobby del Hotel Riviera a César Luis Menotti, que entonces era director técnico de Rosario Central. Entrevisté en el Bar Augustus al negro Fontana Rosa, escribí un informe sobre el Partido Socialista para el que entrevisté a Hermes Wiener, escribí otro informe, aún muy solicitado, sobre Marcelo Bielsa, que se llamó Loco de Atar. Como ven, un recorrido bastante obvio por los intereses que lo rosarino despertaba y despierta, cambiando algunos nombres en los grandes medios gráficos de Buenos Aires, que eran los que compraban esas notas. También entrevisté a Tulio Alperín Dongui, que si bien había vivido en Rosario un tiempo, había sido decano de la Facultad de Filosofía y Letras y estaba casado con una rosarina, Doris Dietrich, no perfilaba de rosarinidad extrema. Pero cuando venía a la Argentina, una vez al año, venía a Rosario a visitar a mis padres. De este modo, yo supe, antes de que lo supieran los diarios de Buenos Aires, que lo entrevistaban regularmente en cada una de sus visitas, de su llegada a nuestro país a dar unas conferencias en la Universidad de San Andrés y pude vender dicha novedad. La oportunidad, el marco, el aparato de una conversación profesional que nos convenía a los dos, él publicitaba sus libros y sus ideas, yo cobraba la nota, logró lo que desprovisto de ese marco y en diversas escenas de intimidad, un desayuno, una cena, subiendo o bajando sus valijas por las escaleras de las casas de mis padres, acompañándolo en un taxi a la terminal de ómnibus, yo no había logrado nunca que respondiera a mis preguntas. El discurso personal de Alperín no era nunca, o por lo menos nunca lo fue conmigo, ni profesional ni íntimo. Era sobre todo mundano y social, compuesto de anécdotas del mundo universitario y parauniversitario que contaba con ironía, gracia y malevolencia extraordinarias y que cautivaban a cuanto auditorio se le pusiera enfrente. Así que ahí estábamos al fin en el escritorio de Calle Dorrego, una tardecita del 2002, dual de presidente, para dar contexto, a puertas cerradas, dispuestos a cumplir con las obligaciones que imponía el capital. Yo preguntaba, y esta vez sí, él respondería. Hablamos de la larga agonía de la Argentina peronista, su libro de 1994. Hablamos de la Argentina del menemismo que, dijo él, logró ser, como bien se dice que fue, una sociedad excluyente que terminó por ser defendida aún por buenas partes de los excluidos. Precisó cuál había sido para él parte del secreto del éxito del menemismo, el consenso del sector desfavorecido, en parte facilitado por el mismo proceso de empobrecimiento que hizo muy posible que arraigaran en la Argentina organizaciones basadas en mecanismos puramente clientelísticos que en el pasado no habían podido arraigar en sectores tan grandes del país. Para poner un ejemplo de manual, dijo, podemos ver lo que ha pasado en el Gran Buenos Aires. A principios de los años 70 y aún de los 80, los jefes políticos del peronismo del conurbano eran los dirigentes de las distintas regionales de la Unión Obrera Metalúrgica y ahora son las máquinas municipales que controlan la distribución de los subsidios estatales. Hablamos de la Alianza. Tuvo la misión de dar la última batalla en defensa de la Argentina menemista y, naturalmente, suicidarse en la empresa. Presentó la idea de que las protestas que se desarrollaban entonces en contra del corralito eran una manifestación de la nostalgia por la convertibilidad. No solo, me dijo, es una protesta por la falta de acceso a un cierto dinero, sino a un modo de funcionamiento de la economía que era efectivamente para muchos muy agradable. Hablamos del gobierno de Rodríguez Sá, del insólito entusiasmo que él mismo había provocado en algunos sectores de la izquierda peronista. La interpretación más caritativa es que es fruto de la desesperación. Hablamos de si era posible utilizar la historia para tratar de echar luz sobre el presente, hipótesis de trabajo que no le convencía demasiado y que yo había formulado por el peso que en aquella coyuntura habían tomado las figuras de los gobernadores. Hablamos de Nicholas Shumway, motivo de un extenso repertorio de ironías y malevolencias. Hablamos de Sarmiento, un hombre de una gran imaginación creadora, un verdadero hombre de ideas. De Alberdi, un hombre de una sola idea. De Mitre, un autor mucho menos memorable que Sarmiento, pero en el fondo mucho más influyente. De una carta de Sarmiento a José Pose, en la que imagina el futuro de la Argentina en un corredor entre Rosario y Córdoba, donde dice: construiremos finalmente la réplica de los Estados Unidos, dejando que en Buenos Aires los muertos entierren a sus muertos. Como correspondía a ese periodista
que yo era en ese momento, dejé para el cierre una pregunta siempre valorada por los editores, que son finalmente quienes autorizan el pago. ¿En qué está trabajando ahora? En un volumen que se titulará posiblemente La República Imposible, que es una antología de textos del período 1930-1945. Estoy estudiando la situación del radicalismo en la década del 30, que es realmente rara. Se trata de un partido que funciona en un régimen que no se puede decir que sea opresivo, pero que de todos modos obliga al radicalismo a la automarginación. No el general Uriburu, que no entendía demasiado bien lo que hacía, pero sí su ministro del Interior le impone al radicalismo condiciones tales que lo obligan a ir a la abstención. Vuelve de la abstención, pero no para ser un partido como todos los otros, y estamos hablando de cuando el radicalismo era el partido de medio país. Ese medio país sufre una situación de marginalidad intermitente, como fue de verse en la figura del expresidente Alvear, quien es periódicamente llevado a la isla Martín García, lo transportan en camión como un preso, etc., y luego, periódicamente, lo dejan en libertad y él vuelve a la Rambla de Mar del Plata a encontrarse con quienes lo han puesto preso y así sucesivamente. Yo creo que ahí hay algo así como una herida secreta en la experiencia argentina que me parece que influye bastante en lo que vino luego. En efecto, 2 años después, en 2004, Halperin publica La República Imposible, 1930-1945, una selección de textos del período de Uriburu, de Pinedo, de Justo, de Borges, de Jaureche, de Alvear, de la Torre, de Fresco, de Scalabrini Ortiz, de Martínez Estrada, precedidos por un estudio preliminar de casi 300 páginas, acompañado a su vez por 3 muy significativos paratextos: una dedicatoria, una advertencia y un epílogo. Al final de la advertencia, anota el autor, como es habitual en este tipo de libros, productos de investigaciones, una serie de agradecimientos: universidades, bibliotecarios, archivistas, colegas, editores. Y en el cierre, a mi hermana Leticia Halperin Dongui, a cuya hospitalidad debo mis primaveras porteñas y a quien el volumen está dedicado. Pero la dedicatoria, inscripta unas páginas antes, remite menos a la materialidad del agradecimiento. Podemos imaginar sus componentes: una cama, un televisor, unos desayunos, unas idas al cine, que a la inasibilidad del mundo íntimo. En la dedicatoria, mi hermana Leticia Halperin Dongui pasa a llamarse cariñosamente Leta, y el libro que le está dedicado pierde imprevistamente su condición historiográfica. Para Leta, estos recuerdos de infancia. Pensé que no se trataría el cambio de una efusión sentimental, casi no se las conocí al autor ni en persona ni en obra, sino de una pista que en clave romántica, la verdadera patria de un hombre es la infancia, etc., ofrecería a Halperin para leer el libro en un cruce entre el relato y la interpretación de la historia argentina de los años 1930 a 1945 y una memoria personal de su infancia y primera juventud entre sus 4 y 19 años y aún de los de su hermana Leticia, un año más joven. Pero las 300 páginas de su estudio preliminar no alentaron para nada esta aventurada hipótesis y entre datos duros y refinadas interpretaciones, sobre todo, claro está, en estas últimas, aunque también en la selección y presentación de los primeros, surgía, avasallante como siempre, la figura de su autor, y nada remitía al memorialismo, a la infancia, ni a la primera persona. Sin embargo, en el tercer paratexto de este estudio, en su epílogo, anota Halperin: de 2 maneras iba a pesar la herencia de esta etapa argentina en la que habían de seguirle. Y retoma el concepto que había presentado en aquella entrevista del 2002. La herida secreta, sin cicatrizar, de la etapa abierta en 1930, como el legado más ostensible de eso que iba a terminar de nacer en las urnas electorales en febrero de 1946. Halperin encuentra testimonios de esa sensación de pérdida que en la historia argentina habían provocado esos 15 años de República Imposible. Las memorias de Marcelo Sánchez Orondo y de Federico Pinedo. Es decir, aún en las memorias de quienes habían propiciado fervientemente en los años 30 el curso de las cosas, podía leerse la melancolía por el tiempo perdido. Es comprensible que para el historiador ambos testimonios, si legítimos en su apesadumbrada sinceridad,
le sirvieran menos a su hipótesis, en tanto comprometían más al pasado, al tiempo perdido, que a la herencia de lamentada herida secreta, a su manifestación a futuro. Por eso, y no, o mejor, y no solo por el privilegio que confiere siempre la gran poesía, es que Alperín preferirá, frente a las memorias de Sánchez Orondo, de Pinedo y aún de Alcides Greca, el testimonio poético de Francisco Urondo de su libro Adolecer. Puedo estremecer el corazón con algunas reliquias personales, trofeos que despertarán curiosidad y nos harán sentir comprendidos, hablando de antes y solamente de uno, de cosas guardadas. Contando con la ausencia de todos, a nadie se pone en riesgo. Escuchan, son cómplices. Ninguno tiene miedo de que un muñeco haya quedado yaciendo en las baldosas pérfidas. Alguien lo olvidó y es ahora una burbuja de sangre azorada en la memoria. Hablando de antes y solamente de uno, escribe Urondo, pero ese uno es menos excluyente que incluyente, remite menos a la pura individualidad, al yo, que a un uno colectivo. Y es ahí donde la autobiografía se viste de memoria, lo singular se vuelve plural, por lo menos parcialmente, generacionalmente plural, y por esa rajadura pronominal se cuela Alperín para seguir la trama política del poema y sus proyecciones en dos poemas del libro siguiente, y también para aprovecharse de esa ambigüedad que se mueve entre el yo y el nosotros, entre la vida personal del poeta y la vida colectiva del país, y que es tributaria explícita de dos grandes poemas argentinos, Gualeguay, de Juan L. Ortiz, y Argentino hasta la muerte, de César Fernández Moreno, y comprobar implícitamente que esa herida secreta, producto del fracaso del radicalismo después del golpe del 30, se reanima, se reabre en fechas más próximas a la de la composición del poema, escrito entre 1965 y 1967. Recordemos las imborrables imágenes que inventa Urondo en Adolecer. He visto salir a dos presidentes en dos madrugadas distintas, mezclados como Jean Gabin en la bruma del puerto, que en esas horas virginales todo lo envuelve. Estaban cansados esos presidentes, muertos de cansancio. También caminaron derrotados por esas calles, soñando con el poder, con la gloria de haber sido y el dolor de volver a empezar a seducir y dejarnos seducir. Y en Hotel Guaraní, alucinado, saldría el doctor en las primeras luces, afrancesadas, caballero del alba, sucia, empobrecida, cenicienta, húmeda. No quería por nada recibir a los generales que habían conspirado en el Hotel Guaraní. Durante toda la noche le dijeron que se fuera y él no levantaba la mirada de sus fotografías, firmando un souvenir que otro para sus correligionarios. Viva don Hipólito Yrigoyen, no quería irse, resistencia pasiva. Estaba encariñado con la presidencia de la nación argentina. Hasta que los generales se cansan y no le colocan un par de balazos en el pescuezo o en el parietal, no lo exterminan como si fuese un líder negro cualquiera, no terminan cosiéndolo a puñaladas en la orilla del Ganges. Lo desalojan como si no hubiese pagado el alquiler, con una mera compañía de gases lacrimógenos, nadie lo olvida, como si fuese un borracho fastidioso anclado en su despacho de bebidas. Y era y estaba en su despacho presidencial, y de nada le valió el boato. Lo verían salir en la madrugada de ceniza mojada, como la piel de chingola, los soldados apostados en las inmediaciones, en posición de tiro, y no lo reconocerían. Buscaba un taxi para irse a su casa, con la solemne, digna, enfatizada, triste investidura, con la música a otra parte. Ni siquiera lo ungieron con la prisión. Había llegado demasiado tarde a todo. Resume e interpreta Alperín. La presentación farsesca de una escena que llevaba a sus últimos extremos el esmero con que desde 1930 los radicales se habían esforzado por conservar su altiva dignidad en medio de los incesantes agravios del destino, sugería hasta qué punto Urondo se había hartado de compartirlo. Pero
con una sagacidad que oportunamente nos faltó a los exégetas de la obra poética de Urondo y también a los exégetas de su vida política, y que lo coloca al Perín otra vez en un peldaño diferente que nos recuerda a esa hermosa y perpleja pregunta que se hace Ángel Rama frente a la figura dominante e imperial de Rubén Darío: ¿por qué justamente él? En un verso, medio perdido de adolecer, encuentra el historiador que, contrariamente a toda la evidencia construida, además, con las vistosas imágenes casi cinematográficas de los versos citados más arriba, hay en el Urondo de los años 60 no solamente un desprecio por esas sucesivas defecciones de los presidentes radicales, por su debilidad, por su miedo, una enfermedad endémica de este pueblo, escribirá citando de paso a Sarmiento, sino también un desprecio similar, sangriento, a la prepotencia servil de aquellos palafreneros que sacan a los presidentes de un brazo en las madrugadas, frente a los que declara directamente su impaciencia por degollarlos. Esto es 1966. Como una deriva, como una herencia de 1930, una nueva herida secreta en la historia argentina. 1966. La hipótesis autobiográfica entonces toma, conjeturalmente por lo menos, cuerpo, de manera desviada, más que desviada, encriptada. Debajo de la memoria de Urondo, Alperín inscribe la suya. Contemporáneos, nacido uno en 1926, el otro en 1930, hijos ambos de la universidad y de prosapia letrada, el padre de Alperín, profesor de latín, su madre de castellano y de literatura italiana, el padre de Urondo, ingeniero y profesor de la Facultad de Ingeniería Química en la ciudad de Santa Fe, beneficiarios ambos de una infancia privilegiada, vacaciones en Punta del Este para uno, en Mar del Plata y en Huerta Grande para el otro, estudios secundarios en los correspondientes colegios nacionales de Buenos Aires y de Santa Fe, y forjadores los dos de un destino no previsto, pero manifiestamente permitido en ambas familias. Alperín, estudiante de química, abogado, finalmente historiador; Urondo, estudiante de química también, de derecho también, de letras, finalmente poeta. Ambos próximos a las dos publicaciones más influyentes de sus épocas de juventud. Alperín de Contorno, donde publica por primera vez en el número 7-8 de julio de 1956. Urondo, de Poesía Buenos Aires, donde publica un poema por primera vez en 1953 y en cuyo editorial publica su primer libro, Historia Antigua, con pie de imprenta en mayo del mismo 1956. Y en el recorrido profesional de ambos puede notarse además un temprano y parecido afán de participación institucional. En 1957, Alperín, de 31 años, es decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional del Litoral, con sede en Rosario. Y Urondo, de 27 años, ocupa la dirección de arte contemporáneo de la misma universidad, con sede en Santa Fe, desde la que organiza la célebre primera reunión de arte contemporáneo. Dos vidas paralelas con muchísimos puntos en común de clase, formativos, culturales y políticos. Hasta la debacle de 1966. Alperín se va de la Argentina y vive en el extranjero hasta su muerte en 2014. Vivió 40 años en el país y 48 en el extranjero. Y Urondo, paulatinamente, va radicalizando su participación política, de aquella dirección de arte contemporáneo de la universidad, de su participación en el gabinete del gobernador frondicista Carlos Silvestre Beñis y aún de su paso, a principios de los años 60, por el Movimiento de Liberación Nacional, el Malena, después del 66, las Fuerzas Armadas Revolucionarias y de FARC a Montoneros. En funciones de milicia de la formación, es asesinado en Mendoza en 1976. Él también, de algún modo, después del 66, se fue a vivir y murió, si no en el extranjero, seguramente, como el título de su libro de poemas de 1965, en otro lado. En 2008, cuando Alperín publica sus memorias, las titula Son Memorias, como el libro de Urondo que reúne poemas escritos entre 1965 y 1969, que incluye Hotel Guaraní. En el epílogo, otra vez los paratextos, Alperín reconoce la filiación y hace el pase que el libro anterior había reprimido.
La impaciencia por andar degollando a los parafreneros que sacan a los presidentes de un brazo lo llevó a Urondo a la lucha armada al servicio de una causa que ya no era la misma. La emergencia, dice Halperin, en los primeros 70 de la herida masiva y no cicatrizada de 1930. Lo que no dice ni en La República Imposible ni en sus memorias, que muy significativamente llegan solo hasta mediados de los años 50, es el modo en que esa herida se reabre en 1966. Una fecha parteaguas en la historia política y cultural de la Argentina, a la que la tragedia de los años venideros colocó en un sombrío segundo plano y a la que sus mismas víctimas prefirieron directamente ni nombrar. Pero que vistos los vacíos que la misma provocó en la historia siguiente de nuestro país, la muerte temprana del poeta, el destierro para siempre del historiador, debería ser revisada con un ánimo diferente, atentos a estos soterrados caminos que nos ofreció Halperin. 1966, cifra para estudiar la historia argentina de los últimos 50 años y cifra también para encontrar al elusivo Tulio Halperin. Hola, buenas tardes. Me llamo Fermín Rodríguez. Gracias, Juan, por la invitación y también gracias al equipo de la biblioteca. Voy a tratar de ser breve, así pasamos no empujamos ni arrinconamos a la mesa siguiente. Escribí algo que se llama Escribir la nación, ficciones de origen. El gran relato de la Argentina del siglo XIX que nos dejó Halperin iba en un principio del desierto a una nueva nación que antes de hacerse realidad existió como proyecto en los escritos de una élite de jóvenes letrados, postrevolucionarios, cuya única arma fue la posesión de un sistema de ideas y principios rectores en torno a los cuales debería forjarse la unidad orgánica de una sociedad desdibujada por la anomia. Sentida más que pensada, la patria era para los jóvenes románticos una identificación sentimental, un asunto del corazón más que de cálculos y deliberaciones racionales que se sostiene en la adhesión religiosa a valores comunes. Un dogma, recuerda Halperin, un dogma destinado a ocupar como inspiración y guía de la conducta individual y colectiva el lugar que en la Edad Media alcanzó el cristianismo. Una nación para el desierto argentino mostró que la acción política se sirve también de ficciones, si por ficción entendemos no la invención de un mundo imaginario, sino un modo de racionalidad que interviene en la realidad, volviendo perceptibles e inteligibles las cosas, identificando situaciones y vinculando acontecimientos en encadenamientos causales según un mapa de lo posible y lo imposible. La nación como ficción en el relato de Halperin Donqui no es una mera ilusión poética en oposición a las realidades contundentes de la acción política, sino una ficción de la política imponiéndose como modo de actuar, de sentir y de vivir de un pueblo. No es un problema de representación de algo que ya estaba allí como esencia. La realidad de la nación no se encuentra dada, se construye, se traza y se edifica. Son palabras que insisten en Halperin. Y en el origen de ese diseño estaría la eficacia de los discursos que hacen lo que dicen según una historicidad productora de formas de vida. Toda la filología romántica sostiene esta idea de la voluntad de un pueblo que se expresa en la lengua. El lenguaje no es designación ni significación, es acción y deseo. Mediador universal de todo pensamiento y actividad individual, el proyecto de un Estado romántico era la realización de un espíritu único, el alma sentida, más que pensada, del pueblo, encarnada y devenida autoconsciente en la actividad política e ideológica de una élite cuya superior clarividencia, dice Halperin, según la imagen que tenían de ellos mismos, los ponía a la vanguardia de una presunta plenitud comunitaria por venir. Y no porque tuviesen el don de anticipar el futuro, sino porque tenían el deseo y la voluntad política de engendrar algo nuevo que, por ese efecto retroactivo de los discursos fundadores, ya estaba allí, aunque como fondo oscuro e impensado, el alma del pueblo. Pero el pueblo no es una entidad metafísica, ni siquiera una categoría social, es una ficción política. Para decirlo con Laclau, no designa a un grupo constituido en un pasado remoto, sino a un nuevo sujeto que se impone a fuerza de repetición a través de una ficción de origen con el poder de crear, de fundar, de hacer lo que las consignas de un discurso performativo dicen. Lo que llamamos generación del 37 nombra no solo a un grupo, sino a un acontecimiento de corte con la naturaleza desértica por interposición de los discursos, un engendramiento
que no es natural, sino histórico-político, localizado en el presente de una práctica discursiva que buscaba imponerse por la fuerza performativa del discurso. La idea de, cito, trazar un plano para un país que existió primero en el deseo y la imaginación política de un grupo para luego edificarlo. La idea de trazar y edificar una realidad remiten a un arquitecto y a un fundamento, a un principio original y a una base o fundamento. Tiene que atravesar la frontera que va del reino de las ideas y las palabras al campo finito de la política y sus cuerpos, sus instituciones, sus poderes y sus luchas. Pero en ausencia de un orden político institucionalizado, que Rosas no había sido capaz de construir, ¿cómo hacer realidad la nación? Porque para que esta comunidad se constituya, quienes creían poder recibir en herencia un Estado central al que era necesario dotar de una definición institucional precisa, pero que, aún antes de recibirlo, podía ya ser utilizado para constituir una nueva nación, van a tener que aprender que antes que esta, o junto con ella, es preciso construir el Estado. La cita del Perín. Esto es, un tramado institucional y legal que los 20 años de rosismo no supieron edificar a favor de una máquina de guerra que había vaciado la vida política de formas institucionales. Allí entonces donde la nación como comunidad orgánica debería advenir, allí donde el lazo comunitario debería establecerse como presupuesto fundador, terminaría finalmente por imponerse el Estado a lo largo de un proceso que culminará en 1880 con el triunfo de Roca y los sectores económicamente dominantes. La nación para el desierto es finalmente el producto de la temporalidad histórica de un gran relato estatal con el poder constituyente de producir retroactivamente la unidad de la cual proviene. Después de todo, no es nada que los redactores de constituciones no supieran cuando, cito, se declaran representantes de un pueblo cuya unidad y existencia depende de esa misma declaración constituyente. Un buen ejemplo de performatividad discursiva que Dardo Escabino despliega morosa y exhaustivamente en El Señor, el amante y el poeta. De la nación pasamos al Estado, del saber legislativo al poder de la política práctica, insertándose en un campo de fuerzas en las que no puede establecer una relación puramente manipulativa y unilateral. Se trata de un vuelco redescriptivo, un giro crítico que invierte la causalidad narrativa que iba de la nación al Estado. De producido por un proceso social y cultural, el Estado se vuelve ahora productor, modernizando desde arriba, al crear las condiciones de posibilidad para que la nación pudiera arrancarse por fin de un desierto político más que geográfico. Ávida de recibir una forma nueva, la nueva nación moderna y democrática no se parece en nada a ninguna de esas naciones que deberían constituirse nuevas desde sus cimientos en el desierto pampeano. Es una cita del Perín. Aunque no deja de ser una república posible, modernizada menos por esa generación de poetas visionarios, creadores de nuevas sociedades, que por la fuerza ciega del capitalismo expandiéndose por todo el planeta. El lazo comunitario quedó sustituido por un mero vínculo estatal, un lazo jurídico entre personas, allí donde la identificación imaginaria y sentimental con una serie de valores comunes iba a sellar la pertenencia de un individuo a un grupo. Me pregunto si hay en las lecturas del Perín algo así como un programa literario entre líneas. Además del historiador, leyendo los textos literarios a partir de la realidad de los procesos sociales, ¿no hay en su modo de leer la generación del 37, a Sarmiento o a Hernández, un gesto de reconstruir a partir de ellos una política de la ficción en un momento en el que, al igual que el Estado, la literatura no existe como práctica autónoma, separada de la vida política? El Estado inventa retroactivamente la nación, así como Recuerdos de Provincia y Martín Fierro son libros que crean sus propios autores. Sarmiento y Hernández son hijos de su propia obra, efectos de la eficacia simbólica de sus textos. José Hernández y sus mundos, por ejemplo, algo nos dijo Horacio González, comienza con un misterio autorial acerca de la génesis del texto. Cito al Perín. ¿Qué hizo de este periodista del montón, de este participante de segunda fila en la enmarañada vida política de su tiempo, el autor de Martín Fierro? La herencia de Martín Fierro es doble. No solo hay en él, como legado, una entonación que le dará voz a las demandas de justicia, la literatura como organización colectiva, como cosa del pueblo, sino lo que Alperín llama herencia paradójica. Cito, es precisamente la popularidad que ha ganado al dar voz a esas víctimas la que hace menos difícil a Hernández separar su destino del de ellas y conquistar una posición más sólida que nunca en el pasado como miembro de pleno derecho de la élite política de Buenos Aires. Hernández deviene el autor de un texto donde la enunciación individual se funde con un dispositivo que conecta lo que el escritor diga con una enunciación colectiva. Les da a los que no la tienen la voz que a su vez lo convierte en autor y lo legitima políticamente.
En cuanto a Sarmiento, la pregunta por el origen se repite en clave de un género que le sirvió a la crítica literaria, al menos en la década del 80, para explotar la distancia entre el intelectual y la política, entre el fantasma privado y el poder político. Me refiero a la autobiografía. Las construcciones biográficas de Sarmiento están generalmente subordinadas al personaje que el propio Sarmiento construyó de sí mismo, a lo largo de libros enteramente dedicados a narrarse y a constituirse como personaje. Hijo de sus obras, Sarmiento es también el padre de la patria, un creador de sociedades y nuevos mundos. Así, para Alperín, la relación que el autor de Facundo y Recuerdos de Provincia tuvo con el mundo de las letras fue esencialmente práctica e instrumental. La escritura no tiene ningún valor si no está puesta, cito, al servicio de un proyecto de transformación de la entera sociedad. La escritura transforma la realidad, comenzando por la realidad del sujeto que se escribe a sí mismo. La linealidad de la vida se ha resquebrajado. La autobiografía es un relato de origen que, desde el presente, construye en primera persona un yo pasado en función del futuro. ¿De dónde venía Sarmiento?, pregunta Alperín, tratando de localizar en el discurso autobiográfico de Sarmiento un origen que al menos tiene dos versiones. Según mi defensa, de 1843, Sarmiento es una suerte de desheredado, nacido en el seno de una familia al borde de la indigencia, en una provincia perdida. Se trata del origen bajo de alguien obligado a no reconocer otra autoridad que la mía, dice Sarmiento, hijo de su propia obra. Según Recuerdos de Provincia, de 1850, Sarmiento es el heredero de una nobleza virtuosa e ilustrada, una aristocracia del saber que durante 3 siglos gobernó San Juan hasta la crisis de la independencia, cuando cae como víctima del orden federal de los caudillos. Entre una y otra versión, entre Mi Defensa, 1843, y Recuerdos de 1850, han pasado algunas cosas. Entre la imagen de propagandista político que Sarmiento tenía de sí mismo y el hecho de que para muchos de sus lectores él, citas Alperín, él es ante todo un escritor, hay una incomodidad que no privó que el autor de Facundo y de Recuerdos de Provincia ejecutara las pezzi di bravura que el público esperaba de él. Después de todo, eran, cito a Alperín, el mejor vínculo para la visión histórica social que era su propósito comunicarle a un público al que Sarmiento aspiraba a alcanzar como político. Pero el riesgo, como se encarga de recordarle Alberdi, es el de ser nada más que un escritor, en una sociedad donde las condiciones de las que depende el reconocimiento social de los hombres estaban lejos de estar dadas. Sarmiento lo apuesta todo por un futuro donde la palabra, en una sociedad transformada, tenga el valor que en el presente le falta, creando, por medio del periodismo y la educación, las condiciones y los marcos institucionales que hacia 1850 no existían. El proyecto autobiográfico de Sarmiento es inseparable de un proyecto de nación con el que se conjuga la tarea de escribir. Ya termino. Fue Ricardo Pili y su lectura de Facundo quien desplaza el interés de la crítica por la autobiografía, el gran género narrativo del siglo XIX, por la novela y la ficción. La clase se cuenta a sí misma bajo la forma de la autobiografía y cuenta al otro con la ficción, escribía Pili en 1993, después de un giro crítico que reorienta la lectura del campo del yo al campo del otro. Sarmiento escribe sus grandes obras en una Argentina donde la urgencia de la política no dejaba ni lugar ni tiempo para la ficción, donde la política lo invadía todo y en ausencia de autonomía literaria, ser escritor era imposible, dice Pilla. Pero esas condiciones de posibilidad, o más bien esas condiciones de imposibilidad, son las que paradójicamente permiten que entre 1838 y 1852 Sarmiento escriba sus grandes textos. Cuando la distancia entre literatura y Estado se cierra y la escritura llega al lugar mismo del poder, Sarmiento escribiendo del escritorio y con la pluma de Rosas a sus amigos de Chile, tal como está narrado en Campaña del Ejército Grande, que acaban de derrocar a Rosas, ya no habrá más espacio para la literatura. La literatura termina donde comienza la política. Es la última literatura que escribe Sarmiento en la hipótesis de Piglia. En contrapunto con una crítica literaria que asimila la literatura al Estado y el escritor al poder, el autor de Respiración Artificial recuerda que cuando Sarmiento escribe Facundo, el Estado era Rosas, afirmando una función antagónica del género. Gracias.